Buenas tardes, hermanos. Vamos a mover eso tantito. El día de hoy en el programa tenemos una actividad bastante especial, diferente, donde vamos a tener la participación de 4 de nuestros hermanos de la iglesia aquí al frente. Vamos a invitar, nombrando a cada uno de ellos. En primer lugar vamos a invitar a la hermana Glenda Sánchez. La hermana Glenda Sánchez se bautizó aquí en nuestra iglesia aproximadamente hace unos 7 años. Ella conoció el Evangelio y asiste con nosotros a nuestra iglesia desde ese tiempo. Hermana Glenda, le invitamos a que pueda pasar al frente. También va a estar con nosotros acá al frente nuestra hermana Lorena Molinari, quien hace un momento dio la bienvenida. Ella actualmente es nuestra directora de Sociedad de Jóvenes y también ha servido en la iglesia en diferentes responsabilidades. Gracias. También nuestra hermana Antonieta Muñoz, la invitamos a que pueda pasar aquí al frente. Son nuestras hermanas que van a estar participando en la actividad que tenemos esta tarde. Tenemos un panel, vamos a discutir acerca de un tema en específico y vamos a intercambiar ideas de tal manera que podamos, de que todos podamos ir aprendiendo cada vez más acerca de diferentes temas. Su servidor estará como moderador y vamos entonces a iniciar esta actividad. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para poder arrancar con este panel acerca de mayordomía. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, invocamos tu nombre en esta tarde. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar entre nosotros, que al escuchar experiencias, escuchar testimonios acerca de hermanos de nuestra iglesia, así como nosotros, las vivencias, las pruebas que tenemos, podamos nosotros entender que otras personas también tienen las mismas pruebas que nosotros, que a veces hay retos mayores, hay quizás retos más pequeños, pero que todos estamos constantemente en esa lucha espiritual. Permite que tu Espíritu Santo nos convenza, nos enseñe, nos instruye y sobre todo que siempre sea el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanas, les lanzaré una pregunta y cada una, vamos a empezar de mi lado izquierdo, derecho de ustedes, irá respondiendo conforme lo que han aprendido en la iglesia, lo que han vivido, alguna experiencia y también lo que han aprendido en la lectura de las Escrituras. Y la primera pregunta sería para nuestra hermana Lorena y la pregunta es la siguiente, en referente a nuestra adoración. ¿Con solo diezmar es suficiente en nuestra adoración? Sí, no, ¿por qué? Adelante, Lore, compártanos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Pásenme la copia. ¿Con solo diezmar es suficiente para nuestra adoración? Pues bueno, considero que no. De entrada, bíblicamente, no hay un espacio en la Biblia en el que se puede entender que podemos no ofrendar. La Biblia da por sentado que ofrendamos o que ofrendaremos. El diezmo es una respuesta a Dios, sí, de amor, pero es un mandato, es la parte que le corresponde y obedecemos. Esa es una respuesta por obediencia, ¿no? Pero las ofrendas son de acuerdo a las bendiciones que Dios nos ha dado. Es una respuesta de amor, por lo tanto debe ser una respuesta con alegría, voluntaria. Y obviamente todos aquellos que nos sentimos agradecidos con Dios por sus constantes bendiciones, pues venimos al templo, ya no con las ofrendas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero sí con una ofrenda monetaria para reconocer que pues estamos dependiendo constantemente de Él y que ha sido bueno, ¿no? Gracias. Entonces, en una palabra, ¿el diezmo es suficiente en nuestra adoración? No. No. Gracias. Hermana Toñita,
en su vida cristiana, en su caminar, qué ha aprendido, qué ha experimentado acerca referente a esta pregunta. ¿El diezmo es suficiente en la adoración? No, definitivamente el diezmo no es suficiente para adorar a Dios. Si bien, como lo mencionaba la hermana Lorena, cuando nosotros separamos la 10ª parte que le corresponde a Dios, lo hacemos porque así es establecido, ¿no? Independientemente de los fondos, de los recursos que cada uno de nosotros maneje, nosotros lo hacemos. Pero está con una cantidad, pero las ofrendas no. Las ofrendas están abiertas. Puede ser un 10% de ofrendas, puede ser un 20%, puede ser, no hay límite con las ofrendas. ¿Por qué? Porque es un acto de amor, no está establecido. Y les voy a platicar de manera personal. Yo no ofrendaba, porque yo creía que con mi diezmo era suficiente. Pero ¿saben? Cuando yo entendí que Dios no necesita de mi diezmo, sino que lo que Dios necesita es ver la fidelidad y es ver la respuesta de amor que Él tiene para con nosotros, entonces entendí que no era suficiente adorar con los diezmos, sino también con las ofrendas. Gracias, hermana. Ahora escuchamos el testimonio de 2 hermanas de nuestra iglesia que pues ya llevan muchos años en el Evangelio, ¿verdad? De cuna adventista y alguien que también ya transitó demasiados años. Vamos a escuchar ahora la respuesta de nuestra hermana Glenda, que como les mencionaba en la presentación, corríjame hermana, 7 años de bautismo o 8? 6 años desde que se bautizó y conoció el Evangelio. Entonces, hermana, en esos 6 años que ha transitado aquí en esta iglesia, desde que recibió sus estudios bíblicos, decidió bautizarse, a la fecha, lo que ha aprendido, ¿es suficiente nuestra adoración con el diezmo? Bueno, buenas tardes, hermanos. Bueno, desde mi perspectiva y desde el punto espiritual, si nos enfocamos a la Biblia, pues ciertamente ahí nos habla de diezmos y nos habla de ofrendas, ¿verdad? La Biblia no solamente marca la parte de diezmos, sino marca también la parte de ofrendas. Entonces, definitivamente el diezmo no es suficiente para nuestra adoración, sino que también la parte de la ofrenda es muy importante. Más adelante les voy a platicar una experiencia, pero en este momento solo quisiera recalcar que yo siento que la ofrenda es como cuando uno quiere dar algo a alguien a quien ama a uno mucho. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo. Yo amo mucho a mis hijas y cuando les doy un regalo, no me importa cuánto cueste, no me importa si cuesta poquito, mucho, y si está en mis condiciones, yo doy lo máximo para ellas, porque las amo. Siento que el diezmo es algo que es un mandato de Dios para con nosotros, y siento que la ofrenda es algo que nos nace en el corazón para darle a Dios. Gracias. Platicábamos en la semana acerca y alguien mencionaba una ilustración de que está un video ahorita en las redes, bueno, más en la temporada de fin de año, ¿no? Donde era como un tipo broma en los intercambios de regalos, cuando agarraban las cosas, no sé, quizás de la abuelita, y todos agarraban las cosas de la abuelita y se empezaban a regalar entre ellos las cosas de la abuelita, y hasta el final reaccionaba la abuelita de que eran sus cosas, ¿no? Y la reflexión venía en lo siguiente, de que el dar el diezmo, pues prácticamente es eso, ¿no? Es devolver a Dios algo que ya es de Él, no es que nosotros estamos haciendo algo más ahí, sino simplemente estamos obedeciendo. Eso es referente entonces a la primera pregunta. Agradezco sus comentarios. La segunda pregunta que me gustaría hacerles y escuchar su opinión es la siguiente. Vamos a empezar nuevamente con Lore. ¿Qué ventajas tiene dar una ofrenda sistemática desde tu punto de vista personal, espiritual y también administrativamente en tus finanzas personales? ¿Qué ventajas te da del lado espiritual y en tu presupuesto? Si las hay, y si no las hay, también coméntanos. Es una pregunta que la verdad se me hizo difícil desde que la planteaste como ventaja. Yo decía, bueno, ¿qué ventaja hay de que exista una sistematicidad en cuanto a que ofrendamos con un periodo de tiempo determinado, ¿no?
Cada cierto tiempo ofrendamos. Y bueno, la primera ventaja que yo encontré es que el hecho de que sea sistemático nos da bueno, a mí me da la oportunidad de reconocer frecuentemente, de tener en cuenta frecuentemente, de no olvidar que Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia, con todo, ¿no? Entonces, cada vez que yo preparo mi diezmo y mi ofrenda, yo tengo en mente que estoy correspondiendo de alguna manera a las grandes bondades que Dios ha tenido conmigo. Entonces, el hecho de que sea constante y no una vez y luego de repente y luego cuando me acuerdo, ¿no? Ofrece un momento especial con Dios. Y también en cuanto a mi presupuesto, por ejemplo, también es importante porque al poder asignar un porcentaje, permite que si como es conforme a las bendiciones que Dios te ha dado, permite que si esta quincena, esta semana, este mes, no tuviste las mismas ganancias que el mes pasado, pero como asignas un porcentaje, entonces vas a dar conforme a ese porcentaje. No hay una cantidad, pues, no hay una cantidad fija que tú tengas que alcanzar y apretarte y decir es que yo prometí que iba a hacer esto. No, pues si tus bendiciones esta semana o este periodo de tiempo no fueron las mismas, de igual manera tu ofrenda es menos, ¿no? Y si tus bendiciones fueron muchas, pues obviamente crece de acuerdo al porcentaje. Y bueno, como iglesia, yo compartía con ustedes ese día que nos vimos, que como líderes de iglesia o como dirigentes de iglesia, la sistematicidad de nuestras ofrendas como miembros es importante porque la iglesia tiene planes y planes que se cubren con dinero, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, que queremos ventiladores para los conquis que ahora están reuniéndose del otro lado, pero pues eso la iglesia lo provee siempre que su tesorería tenga de dónde, ¿no? Claro. Así que esa parte, como dirigente de iglesia, tú sabes que la iglesia respalda la obra, ¿no? Gracias. Entonces, en casa hay ventajas y también la iglesia local, nosotros como grupo de hermanos también nos vemos beneficiados al participar de la ofrenda sistemática. Hermana Toñita, ¿qué ventajas? Pues hay muchas ventajas, aparte de las bendiciones que nosotros recibimos. No sé si les ha pasado que a veces cuando usted quizás, yo espero acá que ninguno de ustedes nunca se ha quedado sin comer, siempre han tenido para su alimento. Pero cuando nosotros nos desprendemos de algo que quizás lo teníamos destinado para cierta actividad o algo, estamos siendo menos egoístas. Digo, bueno, esto se lo voy a dar a Dios. Si de repente en la calle vemos una persona, Oria, ayúdame, dame una monedita, le damos una moneda, ¿verdad? ¿Por qué? Por compasión, porque queremos ayudarnos. Ahora imagínese que se lo está dando a Dios. Usted se lo está dando a Dios. Dios no se lo está pidiendo, pero usted se lo está regalando. Y no solamente eso, sino que la ofrenda tiene un propósito. Tiene un propósito, como bien lo decía Lorena, hay un porcentaje que se queda para la iglesia, pero no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Hay diferentes actividades que Dios hace con esa ofrenda que nosotros tenemos destinado. La ofrenda misionera, la ofrenda de gratitud. Hay muchas ofrendas de las cuales Dios tiene un propósito muy específico para cada una de ellas. Y es importante que nosotros hagamos previsión de eso. Gracias. Ciertamente a veces desconocemos la magnitud de las actividades y del alcance de nuestra iglesia como organización. Y una de ellas es la que mencionaba la hermana Toñita, de que hay lugares donde el ir a predicar el evangelio es sumamente complicado. Y entonces se prepara a misioneros. Pero esos misioneros tienen que subsidiar sus gastos, porque el objetivo principal es predicar. Y entonces, cuando nosotros participamos de una ofrenda sistemática, pensada, con amor, parte de nuestra ofrenda va también para ese rubro, ¿no? Y de manera indirecta estamos participando en la predicación del evangelio. Hermana Glenda, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas ha encontrado en el tiempo que lleva dentro de la iglesia?
Bueno, les quisiera comentar igual mi experiencia en relación a las ofrendas. Pues yo llegué aquí a la iglesia casi a finales del 2015. Gracias a Dios me bauticé en el 2017, pero hasta esa fecha yo realmente desconocía esa parte de la ofrenda. Ya conocía del evangelio, pero enfocado en cuestiones de diezmos. La experiencia que yo tenía anteriormente es que mientras estuve acá 2017-2018, como desconocía, yo venía, en ese tiempo todavía pasaban a recoger las ofrendas, yo buscaba una moneda, un billete, algo en mi bolsa y lo metía, era así como que al momento buscaba algo y pues daba mi ofrenda. Pero a finales del 2018 yo escuché un mensaje precisamente aquí del hermano Cristian sobre ofrendas y diezmos, y la verdad a mí me dejó así como impresionada porque me llamó mucho la atención. Ahí él hablaba sobre una ofrenda sistemática, cosa que anteriormente yo nunca lo había hecho, pues desconocía, o sea, nunca se me había venido a la mente eso de dar una ofrenda sistemática. Entonces yo sentía en mi corazón querer dar esa ofrenda sistemática y me dije a mí misma, oré y me dije a mí misma, Dios, yo quiero darte una ofrenda sistemática, pero yo voy a empezar de hasta abajo. Eso fue mi sentir, yo voy a empezar de hasta abajo. Entendía que una ofrenda sistemática era un porcentaje igual bueno, en mi caso que recibo mis ingresos quincenalmente, cada quincena. Entonces yo en el 2019 empecé a dar mi ofrenda sistemática con el 1%. Y así sucesivamente en el 2020 aumenté al 2%. Ahorita que estamos en el 2024, mi ofrenda sistemática, o sea, sentí que cada año iba yo a ir aumentando un 1%. Entonces, pues ahorita yo le doy muchas gracias a Dios, estoy en el 6% de mi ofrenda sistemática y como que cuando va a empezar el año me emociono porque va a subir. O sea, yo le digo a mis hijas, yo estoy muy agradecida con Dios, o sea, yo no tengo palabras cómo agradecer todo lo que Él hace en mi vida y en la vida de ellas. Y mi ofrenda sistemática realmente la doy con todo mi corazón y de esa manera fue mi sentir, irlo aumentando el 1% cada año y pues yo no sé hasta dónde voy a llegar, ¿verdad? Solamente Dios y mi corazón lo saben, pero eso es mi plan ahorita, es mi plan en la parte espiritual en cuestión de mi ofrenda sistemática. Gracias, hermana. Durante la pandemia en el 2020, pues me tocó servir por primera vez en el área de mayordomía. Y fue en una de esas ocasiones en que la hermana Glenda se acercó hacia mí y me contó su experiencia. Y la verdad que es un voto de fe para con el Señor. Porque, hermana, yo le deseamos que sean 50, 80 años, ¿verdad? ¿Y en qué porcentaje irá a estar usted? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero es un voto de confianza, ¿no? De decir, ¿sabes qué, Señor? Mi amor por ti es más grande que mi miedo, que mi temor, porque bien decía ella, no sé dónde, cuál será el límite, Dios lo sabe, pero lo que sí está segura es que Dios va a estar ahí en todo momento. Entonces a veces lo que nos limita es eso, ¿no? Confianza en Dios, creer en Dios. Tenemos más miedos quizás a las deudas, a los pendientes, a los comentarios que hemos escuchado, a la crítica, y no damos ese paso de fe que el Señor quiere que demos. Siguiente pregunta. Gracias, han sido muy valiosos todos los comentarios y yo creo que pues la iglesia se ve beneficiada, ¿no? Con el testimonio de un miembro. Al igual, los que estamos aquí al frente somos totalmente igual que ustedes que están ahí sentados. Venimos cada fin de semana con la intención de buscar a Dios y aprender y ser mejores discípulos cada día. La siguiente pregunta es: cuando ofrendo, ¿qué estoy reflejando? ¿Qué reflejo cuando ofrendo sistemáticamente? ¿Habrá alguien que me ve en casa? ¿Habrá alguien que me ve en la iglesia y que sabe que soy líder de iglesia? ¿O que nací en la iglesia, que mis padres fueron grandes líderes de iglesia? ¿Qué reflejo cuando estoy ofrendando?
Lore. Bueno, la pregunta lleva dos implicaciones. ¿Qué reflejo en casa? Fidelidad y confianza. Si alguien me ve, sí. En lo personal, como la hermana Glenda, ¿verdad? Cuando yo veía a mi mamá que daba su diezmo y su ofrenda, yo decía, a mí me gustaría ofrendar como la iglesia sugiere, ¿no? Y luego escuchaba a personas decir, pues, que sí se podía, que sí era posible, y entonces tomé una decisión. Y obviamente cuando yo preparo mi ofrenda y Patricio me ve, Patricio sabe que primero es el diezmo y la ofrenda, o sea, que eso no es opcional y que es algo que debe suceder si sabemos ser agradecidos con Dios, si realmente tenemos ese reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Entonces, si de esa manera nosotros podemos devolverle a Dios lo poquito, lo mucho que nos ha dado, pues es algo que se tiene que hacer, ¿no? Hace unos días justo me decía, no, mamá, tengo pena porque uno de mis mejores amigos me dice que nosotros andamos enriqueciendo a pastores en la iglesia. Y me senté con él a platicar y decir, tú tienes una bendición tan grande de que no perteneces a una pseudo iglesia en donde se enriquece un pastor y las cosas funcionan así y así y así y así y así, ¿no? Así que no podemos decir nosotros como adventistas, por ejemplo, no, a mí me pasa como en la otra iglesia, definitivamente no. Así que es un legado que vamos haciendo con nuestros hijos. El día que no estemos, pues también ellos van a fortalecer la iglesia de alguna manera. Y como dirigente de iglesia, pues obviamente la obediencia, ¿no? Reflejamos obediencia y compromiso con la misión, hermanos. O sea, no podemos decir nosotros que amamos a nuestra iglesia, que amamos la obra, cuando no estamos aportando una parte importante para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Gracias, Lore. Gracias por tus palabras. Hermana Toñita, ¿qué reflejamos? ¿Qué reflejamos? Bueno, reflejamos muchas cosas, reflejamos el compromiso, reflejamos también, como decía Lore, la fidelidad y sobre todo reflejamos el amor que le tenemos a Dios. Y eso de que se registra o no se registra, ¿sí saben? Sí se sabe, hermanos, porque aquí hay un registro en tesorería que sabe quiénes están ofrendando y quiénes están diezmando. Porque nosotros, aunque cuando hicimos un compromiso con Dios, hacemos un compromiso con los diezmos y las ofrendas. No necesariamente de manera con el pastor, pero nosotros sabemos. Y qué bueno que hay un orden. A mí me da gusto cuando me entregan mis folletitos y me dicen, mire, ya se le entregó, ya lo registraron. Ah, ok, entonces tengo una certeza y una seguridad que me están devolviendo a mí, que yo sí registré y que sí ofrendé o que sí diezmé. Entonces, cuando usted le entregan un taloncito, quedó registrado. Pero fuera de eso, nosotros tenemos esa seguridad o esa certeza de que se está llevando a cabo el propósito que Dios quiere. Y finalmente, volvemos a lo mismo, no es lo que damos o lo que ofrendamos, es la fidelidad o es la sinceridad con lo que nosotros lo hacemos. Gracias. Hermana Glenda, ¿usted qué refleja en casa y qué refleja como líder de iglesia cuando participa de la ofrenda sistemática? Bueno, pienso que en casa lo que reflejo es gratitud a Dios. Esa es la parte que yo siempre platicaba con mis hijas, que lo que doy, lo doy por gratitud. Y claro, también reflejo fe en el sentido de que en ocasiones o muchas veces la situación económica es difícil. La verdad es que la vida es difícil, la situación económica a veces es difícil, pero aun cuando a veces quizás me he quedado aparentemente con poco dinero en mis manos, esa quincena es cuando a veces hay cosas inexplicables en la vida cristiana, que es cuando mejor como, cuando más rico como, no sé, pasan cosas en la cual Dios me provee, utiliza muchos medios por la cual Dios provee, y cuando vengo a sentir ya llegó la otra quincena y estuve muy bien. Entonces es fe en creer que
aunque aparentemente nuestra situación tiene dificultades o compromisos, pero cuando ponemos en primer lugar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, en este caso sistemáticas, Dios nunca nos desampara. Y pues como líder, pues pienso que es un testimonio, ¿no? Es un testimonio de que, porque por ejemplo yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de dar el estudio de fe de Jesús, y cuando llegamos a ese punto yo cuento mi testimonio, o sea, lo que he experimentado en mi vida. Entonces podía ser de esa manera. Gracias, hermana, y lo que comentaba era bastante cierto. A veces que creemos que la situación o el mes es difícil, pero decidimos confiar en el Señor. Y de repente nunca falta una llamada de, ¿sabes qué? Te invito a comer a la casa. ¿Sabes qué? Me nació, te deposité para tal cosa. Y en casa, con Leonel, lo hemos experimentado, de que hay veces que pues las cosas están difíciles, ¿no? Y creemos que no vamos a llegar, pero la parte del Señor nunca tratamos de que nunca sea comprometida. Y de repente habla una tía y ¿sabes qué? Te deposité para esto, un helado para el niño, ¡pum!, tanto. Y nosotros decimos, bueno, definitivamente el Señor está pendiente de nosotros, pero porque nosotros tratamos de ponerlo en primer lugar. Y experiencias así hay muchas. Platicamos con ellos y yo les recordaba cuando conté un testimonio durante la pandemia, que encontré en 2 ocasiones sobres de dinero en la casa. Y yo le decía a Leonel, oye, ¿y este dinero tú lo pusiste aquí? Y me decía, no, yo no lo puse. No, yo tampoco, porque trato de ponerle, como me olvido de algunas cosas, digo, trato de anotarle, no, este dinero es de tal, porque así nos tratamos de organizar, ¿no? En sobrecitos y clasificar, esto es para esto, este es para esto y esto es para esto, para llevar un orden lo más posible. Y de repente aparece un sobre, y cuando justo lo necesitábamos, y entonces nos cuestionábamos, y una noche yo le dije, pero mañana le voy a pedir al Señor que me recuerde, porque este dinero debe ser de algo en específico o de alguien. Y oramos, pasó esa noche y al otro día despierto y no recuerdo nada. Yo le dije, bueno, yo le dije al Señor, volví a repasar, hablé con algunas personas, oye, ¿te acuerdas de aquel dinero? Sí, ¿me lo diste a guardar? No, yo lo tengo. Ah, perfecto, descartado. Otra persona, oye, este dinero ya lo gastamos, ¿verdad? Sí, ya quedó todo cubierto. ¿Ya no quedó nada? No, ya no nada. Descartado. Y entonces nos sentamos, nos quedamos viendo y decimos, pues es bendición de Dios, no hay otra explicación. Y no eran 2, 3 pesos, 200, 300 pesos. Pero cuando confiamos en el Señor, entonces podemos ver esas bendiciones. Y hay veces que nos limitamos, ¿no? No queremos dar ese pasito de fe. Pero cuando lo experimentamos no hay manera que lo podamos esconder, de que lo podamos callar. Y platicábamos también acerca de cuando Jesús curaba a las personas. Y hay veces que les decía, cállate, no digas nada, solo ve, preséntate con el sacerdote y vete a tu casa. ¿Qué iba a hacer esa persona que acababa de ser recién sanada? Pues estaba contenta, estaba feliz, y lo que tenía que hacer era ir y contarle a las demás personas, compartir lo que había experimentado y que Jesús había cambiado su vida. De igual manera nosotros, cuando experimentamos esas bendiciones del Señor, pues no hay forma en que nos quedemos callados. Y por eso se nos hizo bastante atinado como directiva de mayordomía el realizar esta actividad para que la iglesia conozca las bendiciones de Dios en nuestra propia iglesia. No como el misionero que viene de África, de Europa, no. Aquí en nuestra misma iglesia Dios se manifiesta y se manifiesta poderosamente. Vamos a hacer una pausa ahorita, hermanos. Vamos a escuchar una pieza musical, una alabanza, y después continuamos con la segunda parte de nuestro programa.
Bueno, regresamos, hermanos, con la segunda parte del programa. Se agrega a los panelistas un invitado más, el contador Víctor Velasco, lo conocemos, es miembro de nuestra iglesia, hoy en la mañana estuvo con nosotros en el repaso de la lección y también ha tenido diferentes participaciones y ha servido en la obra en diferentes cargos. Así que en este momento le vamos a dar la palabra también para que dé su participación y nos ayude a entender ampliamente la importancia de la ofrenda sistemática dentro de la iglesia de manera organizacional, como iglesia adventista global. Muy buenas tardes, hermanos, un gusto poder saludarlos. Gracias al Departamento de Mayordomía y hermano Cristian por la invitación. La ofrenda sistemática es muy importante y es trascendental para la iglesia. Es decir, no solo es un beneficio personal en la familia, como lo han mencionado las hermanas, muy bien y muy atinado, también es importante en la iglesia porque permite el avance en otras áreas. ¿Qué ocurre cuando se da una ofrenda sistemática? ¿A dónde va? ¿Qué se hace? ¿Hasta dónde llega? Algunos hermanos dicen, yo no doy ofrenda sistemática porque no sé el uso de la ofrenda. Bueno, el diezmo sí sé, dicen algunos, está reglamentado por la iglesia en sus manuales operativos y tiene un uso especial, pero la ofrenda, ¿qué se hace? Bueno, de 10 pesos que yo doy de ofrenda, por ejemplo, 6 quedan en la iglesia local y esos 6 pesos sirven para el mantenimiento y el sostenimiento de la iglesia, agua, luz, teléfono, internet, papelería, insumos de limpieza. 2 pesos se van como ofrenda misionera y esa ofrenda misionera, así como de la iglesia se manda a la asociación la manda a la unión la envía a la división y la división a la asociación general y la conferencia general lo usa para el evangelismo en lugares donde no hay presencia adventista. Es decir, entonces yo cuando ofrendo colaboro con mi iglesia local y colaboro con la iglesia mundial. Oiga, ¿y los otros 2 pesos a dónde se van? Para que junten eso, sumen los 10 pesos. Queda en la tesorería de la asociación y la junta directiva de la asociación define los porcentajes para usar. Esos 2 pesos se vuelve un 100 de todo lo que llegan de las iglesias y entonces se destina para campamento, se destina para ayudas de templo, se destina para oficina o en algún momento para casas pastorales o algo más que designe. La mayor cantidad normalmente va para ayudas de templo. Entonces, organizacionalmente la ofrenda tiene un uso local, en la sección o el campo y a nivel mundial. Entonces, cuando yo doy mi ofrenda, estoy participando de una iglesia a nivel mundial de una manera muy especial. Gracias, Conta. Y ciertamente nos vemos beneficiados porque los que están enterados, recientemente se acaba de adquirir la casa anexa, ¿no? Entonces también recibimos de parte de Unión y Asociación ese apoyo de ayuda para templo, que primeramente sigue todo el caminito y entonces nosotros mismos nos vemos beneficiados de nuestra adoración al Señor. La siguiente pregunta, Conta, que comentamos era las ventajas de la ofrenda sistemática. Bueno, dar la ofrenda sistemática siempre será una ventaja para la familia. Hay hermanos que su ofrenda es muy constante, por eso la iglesia ha visto a través de sus juntas el cambiar de nombre. Hace algún tiempo se llamó plan de dadivosidad personal, plan de desarrollo, el presupuesto combinado, la ofrenda de amor, y actualmente el nombre que se da es ofrenda sistemática, donde yo decido con Dios pactar un porcentaje. ¿Qué porcentaje se recomienda? Bueno, se recomienda el 10%. ¿Puedo dar más? Sí, puede dar más. Oiga, yo estoy dando menos, ¿puedo ir poco a poco? Pues es decisión de la familia, del hogar. Yo conozco, o mientras estaba aquí en el centro de Chiapas como administrador y al ir a varias iglesias, hermanos que dan un 12%, un 15%, un 20% de ofrenda
y uno se rascaba la cabeza y dice, ah, caray, creo que es una fidelidad muy especial. Yo transmito algo que viví en Montecristo, estando ahí en una iglesia, en una reunión de mayordomía. Un hermano me tomó del hombro y me dijo, quiero platicar con usted, y me llevó allá al atrio, de allá en Montecristo, a 4 horas de aquí, allá por la parte de la Concordia, y me dice el hermano, ¿sabe que yo soy fiel con mi diezmo? Soy fiel con mi ofrenda, no doy el 10, doy el 20. Yo entiendo ahora los nuevos criterios unificados de el cumpleaños y la gratitud y el plan de fondo de inversión y esas cosas que ya ahora se unen a la ofrenda sistemática, pero yo voy a decidir dando lo mío. Le digo, está bien, hermano, usted es libre, incluso mi ofrenda de cumpleaños, está bien. Y algo que decía el hermano es lo siguiente, él me decía, de lo que me queda, Dios ha sido fiel conmigo y las bendiciones han sido constantes en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, y trato de transmitir ahora a mis bisnietos la fidelidad a Dios, y que si tú eres fiel a Él, no, el Señor no te va a desamparar. Mientras el hermano hablaba, los ojos se llenaban de lágrimas en decir, ¿cómo es que un hermano, en el caso mío, que trabajamos para la iglesia, puede manejar una mayordomía un poquito todavía nivel máster, ¿verdad? De un nivel especial y decir, qué fidelidad a Dios, qué dependencia de Dios. Y realmente hay muchos hermanos que manejan una mayordomía especial y bonita, y la bendición más grande es la bendición que ellos reciben. Cuando alguien no da, pues lo que normalmente uno dice es, la iglesia va a avanzar contigo o conmigo, o sin ti y sin mí. Pero las bendiciones grandes las recibe quien participa y lo vive y lo da. Así que cada familia, cada hogar puede experimentar esa relación, esa manera de vivir esa fidelidad con Dios, y lo verá reflejado en su hogar. Y nosotros de manera personal, bueno, yo al venir escuchando hacia acá a la iglesia, a las hermanas, pues eso nos llena más de ánimo, el escuchar a alguien que vive esa fidelidad y esa mayordomía con alegría y amor. Gracias, Conde. Regresando un poquito a su primera respuesta referente a la distribución que se daba, mencionó por ahí lo de las casas pastorales. Aquí se refiere a lugares que la iglesia habilita para los obreros, o directamente una casa para alguien, para que la iglesia esté enterada. Sí, la iglesia del diezmo tiene ya un destino, y es el cumplimiento del evangelio, y ya está bien estipulado, la manutención de obreros, el porcentaje a la división, a la unión, las subvenciones para material, los gastos de la operatividad. El diezmo está bien desglosado. Con la ofrenda es que se hacen algunas pertenencias en la iglesia, es decir, con ella es que está permitido hacer estas inversiones, como los campamentos y su mantenimiento, como las oficinas y su mantenimiento, las ayudas de templo, que es a donde más se destina la ofrenda sistemática, y en algún momento a algunas casas que se destinan de la iglesia, para que ahí vivan algunos obreros, y entonces el mantenimiento también pueda hacer. Son en algún momento pocas, pero que la iglesia ahí a través de ello es una inversión que hace, y al mismo tiempo se ahorra la renta, sobre todo en lugares donde pues es bastante alto, ¿verdad? Entendemos que la vida de los obreros es dinámica dentro de la iglesia, y tener espacios así beneficia y facilita, ¿verdad?, el servicio a la obra. Y al participar entonces de la ofrenda, en este caso como padre de familia, como obrero, como miembro de iglesia, ¿qué refleja al demostrar su adoración por medio de la ofrenda sistemática? Que mi hija me vea dar mi sobre y mi ofrenda es un mensaje que yo transmito sin predicarle. Hace un tiempo atrás ella me dio el mensaje a mí, vino la pandemia, y bueno, se hicieron algunos ajustes en la Asociación Centro de Chiapas, en los gastos, los negocios se cerraron, y bueno, el presupuesto se tuvo que ajustar, y yo llegué un día preocupado a casa, pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Está cerrado todo, y ¿qué vamos a hacer? Y mi hija estaba en su cuartito y me llamó y me dijo, papá, mira, te quiero mostrar algo. Ella maneja una cajita donde están sus ahorros, ella ahí ahorra,
y frecuentemente me siento a platicar con ella para ver cuánto tiene de ahorro y ir platicando con ella. Y de repente me mostró otra bolsita y me dice, papá, aquí tengo otra bolsita. Y cuando ella me mostró esa bolsita, yo le dije, si tu ahorro está aquí, ¿esa bolsita qué es? Y me dice, papá, es mi ofrenda de todo este año. Tu ofrenda de todo este año. Yo creo que algo anda mal porque yo tengo que darte para que tú puedas apartar tu ofrenda. Dios es así, primero te da y de lo que te da tú le das a Él. ¿Cómo es que tú ya tienes tu ofrenda de todo el año? Y me dice, papá, es que yo tengo fe que va a llegar y entonces desde ahora de mis ahorros ya aparté mis 12 sobres de todo el año para dar mi ofrenda en mi sobre contigo. Cuando ella me dijo eso, yo sentí una bofetada así de ida y de vuelta. Me subí a la azotea de la casa, miré al cielo, era de noche, y empecé a llorar y decirle, Señor, gracias porque a través de ella me estás hablando de que yo no dude, no vacile. ¿En quién dirige esta iglesia? No soy yo, no es un presidente, no es un secretario, eres tú y tú vas a ir al frente. Amén. Y en pandemia, la Asociación Centro de Chiapas y el territorio de Chiapas, en sus diezmos la iglesia se desbordó de una fidelidad especial. Aún en crisis la iglesia fue más fiel que antes. Gloria a Dios, porque depositó su fe no en un hombre, sino en Dios. ¿Qué reflejo yo entonces? Es ese discipulado, que mi hija me vea dar el sobre. Entonces yo le dejo esa lección grande, porque dentro de poco ellos van a crecer, van a trabajar y entonces vendrá la parte en que será su Dios y ellos. ¿Serán fieles ellos a Dios? ¿Recibirán las bendiciones que tú como padre ahora la experimentas y que también tu padre, sus abuelos lo hicieron? Entonces, eso es lo que hay que ver para transmitir a nuestros hijos, o el abuelo a sus nietos, que lo vea dar con alegría, que lo vea orar en casa, hacer su sobre. Y eso transmitimos, un legado, un discipulado a nuestra familia, a nuestros hijos. Gracias, Juan. Definitivamente no hay mejor predicación que un testimonio fiel. Eso es invaluable. Vamos a avanzar entonces, vamos ahorita a preguntar a nuestra hermana Lorena en la siguiente parte de este panel. ¿Qué motivos podría tener un adorador, un miembro de iglesia, para resistirse, para no querer ofrendar de manera sistemática? ¿Qué podría detener a un hermano? A ver, hermanos, pásenme la copia. ¿Qué motivos tenemos para no ofrendar? Pues el egoísmo, creo que es el primero. Mira, por ejemplo, cuando somos niños es natural que seamos egoístas, ¿no? Pero cuando vamos creciendo y vamos madurando, obviamente ese egoísmo debería desaparecer. Y como cristianos, con mucho más razón. Y deberíamos ser conscientes de que necesitamos fomentar el altruismo, ¿no? Pero, por ejemplo, Dios tiene un plan. Y ese plan que lucha o combate el egoísmo, pues es el plan de ofrendas de nuestra iglesia, ¿no? Considerando que nada de lo que tenemos es nuestro, ni por más que estemos afianzados en un negocio, en un gran sueldo, en una profesión, en una casa, no sé en qué se esté basando nuestra confianza, nada es nuestro, ¿no? Entonces, una vez escuché una historia por ahí, quizá alguien la sepa mejor que yo, que Dios estaba contendiendo con el humano y le decía, no, mira, yo construí este edificio, ¿no? O yo hice tal cosa y Dios le decía, pero es mío. No, pero yo hice este gran edificio. Pues, ¿con qué lo hiciste? Con las piedras. Y las piedras son mías, le dice Dios, ¿no? Al final de cuentas, las piedras también son mías. Entonces, todo lo que existe es de Dios. Entonces, nuestro corazón pecador nos hace creer que gracias a nuestros esfuerzos obtenemos el dinero y que quizá puedo esto, ¿para qué lo doy si la iglesia hay bastante dinero? ¿O para qué lo doy para enriquecer al pastor? Lo cual no sucede, ya lo dijimos. ¿O para qué mejor me compro tal cosa, mejor hago tal cosa? O mejor yo lo hago, yo voy y cercioro que esté sucediendo. Pero pues el hecho de no conocer cómo funciona nuestra iglesia, el desconocimiento, también nos impide participar, porque también podríamos saber, si nos quedáramos a los informes de tesorería, que la iglesia ve por los hermanos enfermos,
ve por las necesidades de muchas personas y muchas cosas, y entonces quizá nuestro egoísmo disminuiría, ¿no? Y estaríamos más gozosos de participar sabiendo que a través de la iglesia estamos ayudando a otros, ¿no? Y no perder de vista que Dios es el dador más grande y que nos da también de manera sistemática. Gracias. Entonces el egoísmo podría limitar a uno adorador a participar de las ofrendas sistemáticas. Hermano. ¿Sabes una cosa? Perdóname, permíteme. Una de las cosas que yo pensaba, por ejemplo, cuando en el camino hacia aumentar, como dijera la hermana Glenda, ¿no? Un cachito más, tu ofrenda, yo pensaba, ¿no? 50 pesos más. Pero esos 50 pesos más, que no nos duele gastarlos en un refresco, en una sabrita, en una galleta o en cualquier otra cosa, pero sí nos duele, por ejemplo, decir, voy a destinar 50 pesos más para la iglesia. Entonces, ahí es donde quizá nosotros podemos ir viendo, bueno, ¿en qué podría destinar 10 pesos más, 20 pesos más? Bueno, dejo de hacer esto, que es un acto egoísta y que encima no es bueno para mí, y quizá pueda hacer algo más, ¿no? En este camino hacia la fidelidad a Dios. Gracias, Lore. Hermana Antoñita, ¿qué otro aspecto, motivo pudiera detener o impedir que un adorador, un hijo de Dios, participe y disfrute de la adoración por medio de las ofrendas? Bueno, posiblemente si uno no tiene un sueldo fijo, pudiera decir, bueno, es que yo no tengo un trabajo, o sea, ¿de dónde voy a ofrendar? Pero sin duda alguna, siempre por nuestras manos pasa dinero. De alguna u otra manera, siempre pasa dinero. Nosotros tenemos que destinar o tenemos que probar a Dios de una manera que Él no esperar que Él nos bendiga. Y si la otra también que coincido con Lorena es la falta de conocimientos, el no saber para qué se utilizan los recursos, muchas veces eso nos hace pensar de que, bueno, ¿para qué voy a dar? Si de todos modos la iglesia tiene, y a veces no. Algo muy cierto, y lo quiero comentar acá, y no es para, no es para agraviar ni nada de eso, nuestra iglesia es una de las iglesias que no ofrendan. No hay mucho porcentaje de ofrendas. Si nosotros comparamos los diezmos contra las ofrendas, estamos muy, pero muy por debajo de lo que se dijera. Por ejemplo, si hay un 100% de diezmo, que sí lo hay un 50% de ofrendas, no hay un 50%, hermanos. Entonces, muchas veces es por desconocimiento. Y sí es cierto, de esa ofrenda están todos los mantenimientos de la iglesia y las ayudas que se les dan a los hermanos que están enfermos dentro de la iglesia, pero todo eso no sale del diezmo, sale exclusivamente de las ofrendas. Y yo siento que a veces es por desconocimiento, a veces, ya van a hablar otra vez de mayordomía, ya van a hablar otra vez de dinero, pero a veces es bueno enterarse, es bueno saber, es bueno quedarse a los informes, es bueno quedarse a las juntas directivas y saber, porque la tesorera nos da todo el informe de cuánto hay en la iglesia, pero muchas veces no nos quedamos. A veces en la junta directiva estamos 20, 30 bautizados, a la junta de bautizados habemos muy poquitas personas. Entonces es importante conocer qué es lo que pasa dentro de nuestra iglesia. A veces la apatía a lo mejor nos quiere hacer no enterarnos de las cosas que nos pueden beneficiar. Gracias. Hermana Glenda, ¿qué otro aspecto, otro motivo pudiera detener a algún adorador, pudiera detenernos de participar? Bueno, como estamos hablando de una experiencia personal, pues como les comenté anteriormente en mi testimonio, yo me bauticé en el 2017 y yo desconocía todo esto, o sea, yo no sabía nada, o sea, algo que uno no sabe no puede hacerlo. Entonces ya cuando yo escucho el mensaje, ahí sí me llamó la atención, me impactó y tomé esa decisión. Pero lo que dice la hermana Toñita es muy cierto, aquí me hace como recordar cuando hay cosas importantes que hay que decirle como maestra a los padres de familia, y justo los niños que más necesidad tienen en esa parte son los padres que no asisten. Entonces, ¿cómo ellos se enteran de la situación que se está viviendo o que se está informando? Entonces, quizás por parte de la iglesia, cuando ha dado el mensaje, quizás no lo hemos escuchado, quizás en ese día no fuimos al culto. Entonces, quisiera verlo así, como que quizás muchos hermanos tienen el desconocimiento en esa parte, como yo lo tenía, y pues por eso quizás no han tomado esa decisión. Es lo que
Es lo que pienso. Ok, gracias hermana. También puede ser un motivo el desconocer exactamente cómo participar por medio de las ofrendas. Quisiera agregar algo Diga, más. hermana. Bueno, y en lo personal, muy personal, yo he visto y voy conociendo que ciertamente la Iglesia Adventista es una iglesia muy organizada en cuanto a los porcentajes que se van de manera local, de manera asociación y así sucesivamente, pero como estamos hablando de una experiencia personal, yo sí quisiera comentar lo siguiente, que en lo personal, muy personal, yo admiro esa parte, pero a mí no me afecta esa parte. Yo mis diezmos y mis ofrendas se las doy a Dios. Ciertamente, lo doy a través de la iglesia, pero mi pensamiento y mi corazón están que se lo dieron a Dios. Entonces, realmente, si escucho yo comentarios, ¿no? Tanto a veces aquí en la iglesia como afuera, mucho más, que es un dinero, que cómo se va a dar tanto dinero, que los pastores, o sea, muchos comentarios negativos, realmente eso a mí no me afecta en absoluto porque yo se lo estoy dando a Dios. La organización o todo lo que pase, Dios será el que juzga. Pero mi corazón se lo está dando a Dios. Amén. Gracias, hermana, por su participación. Entonces ya escuchamos 3 posibles motivos que limiten a la hermandad para no participar. ¿Habrá otro, Conta, Víctor? Sí, hay otro que es un tema que en algunas iglesias se ha estado pidiendo bastante, por lo menos en clubes de matrimonio e iglesias le han dedicado bastante tiempo para hablar de ello, y es las deudas. Es un tema que aquí, por lo menos en la ciudad, hay varias iglesias donde yo he estado, y el tema que piden es ese, deudas. Por favor, hable de deudas. Y bueno, las deudas está ahogando a los hogares, a las familias, que le impiden muchas veces dar ya su diezmo, su ofrenda. Tienes que pagar la tarjeta de crédito, hay que pagar la tarjeta departamental, y entonces vacila entre doy mi diezmo o mi ofrenda o pago. Y bueno, en la instrucción de mayordomía justamente del sábado pasado, el viernes el tema era de deudas, y me llamó mucho la atención que daba ahí los pasos para poder salir de las deudas. Y el primer paso o la premisa era: sé fiel a Dios con tu diezmo y tu ofrenda. Es el primer paso. Y de ahí, bueno, ya no más gastos con tarjeta de crédito, evitar hasta donde se pueda. Repito, este tema es de 1 hora o 2 horas, estoy resumiendo todo esto. Siguiente paso, paga tus deudas lo antes posible. Y tercer paso, enuméralas de las más chicas a las más grandes, y entonces trata de ir saliendo con los compromisos, una deuda de 500 pesos, de 1000 pesos, en ese orden hasta poner al último la más grande, y cuando ya vayas cancelando la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, te vas a centrar específicamente en las más grandes, pero todo ello comienza poniendo a Dios en primer lugar. Gracias, Conte. Sí, definitivamente las deudas juegan un papel en la actualidad, pues son parte del día a día, ¿no? Hay veces que abusamos del crédito y no lo sabemos manejar, y de tal manera llega a impactar nuestra vida que trunca nuestra relación con Dios, nuestra Y adoración. algo más, Cristian, la Biblia dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Muchas veces una deuda comienza cuando no estás contento con algo y quieres algo más que no necesitas. Por eso cuando se va a hacer una compra o se sale, la pregunta es, ¿lo necesito? Entonces lo compro. ¿No lo necesito? No es necesario comprarlo, ¿verdad? La prioridad sería entonces Dios. Una ocasión salimos con el rector de la Universidad Linda Vista, el pastor Raúl Lozano, y venimos a Tuxtla a una reunión. Y entonces me dijo, contador, vamos a entrar a la Plaza Cristal. Yo dije, el pastor necesita comprar algo. Le dije, está bien, pastor, yo le acompaño. Estacionamos el auto y entramos y caminamos por toda la Plaza Cristal. Pero yo noté que no se metía a ningún lugar. Y salimos de la plaza después, minutos más tarde, y llegamos al estacionamiento y dijo el pastor, vencimos. Digo, pastor, ¿cómo? ¿A qué se refiere? ¿No iba a comprar algo? No iba a comprar nada, simplemente quería yo vencer mi naturaleza.
no comprar nada, no necesito nada, no compré nada, vencimos. Así que cuando a veces tengo la tentación me acuerdo de eso y digo, vencimos. Sí, es una buena prueba. Vamos ya con la pregunta final para ir cerrando y aterrizando este panel. Última pregunta. Vamos a empezar contigo, Lore. Hablando otra vez de la ofrenda sistemática, ¿puedes tú ofrendar por tu hijo, por tu mamá, por tu familia? ¿Tu ofrenda abarca bendición hacia ellos? ¿Los limitas? ¿Los privas? ¿Qué pasa? La ofrenda es personal. No permitamos que nadie nos quite la bendición, hermanos, porque es su relación con Dios directamente. Entonces, la salvación no es en equipo, no es en pareja, no es en tríos, no. Y Dios tiene una historia con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en mi casa, por ejemplo, mi mamá da su ofrenda y tiene su trato con Dios, ¿no? Tiene sus acuerdos. Yo doy la mía. Y cuando Patricio ha recibido algún dinero por alguna cosa, también tiene que poner su moneda o su billete en su sobre, ¿verdad? No trabaja, pero pues bueno, cuando ha sucedido, pues lo ha hecho. Porque cada uno de nosotros tenemos todo el derecho de experimentar nuestra propia, de vivir nuestra propia experiencia con Dios, de poder contar su propio testimonio, ¿no? Definitivamente las bendiciones que Dios da a mi casa en general, pues me tocan. Actualmente, ustedes saben, mi mamá vive una experiencia o tiene una situación de salud, o la tuvo hace 2 años, que yo no dudo que sea resultado de su experiencia con Dios, ¿no? Pero también creo que de esa bendición me toca a mí, porque de alguna manera el hecho de que ella esté bien, me toca el que ella puede ir, venir. Yo no puedo, bueno, hace 2 años me costaba un poquito más dejar a Patricio solo, tener que buscar dónde se iba a ir, sucedieron cosas que no debieron haber sucedido tal vez, o correr ese riesgo. Sin embargo, el hecho de que Dios haya permitido que ella esté bien, a mí también me beneficia, ¿no? Es parte de la bendición que Dios me da, el que ella esté viviendo su experiencia con Dios hace que yo pueda vivir la mía también, o sea, me siento tocada por eso, ¿no? Así que cada uno de nosotros debe experimentar con Dios, contar su propia historia, tener su propio testimonio, de tal manera que podamos ir avanzando en la fe. Oye, Cris, quiero decir otra cosa. Adelante. Perdón, es que siempre he dicho que lo voy a decir, pero nunca había tenido la oportunidad y no quiero dejar pasar. Retrocediendo un poquito, hermanos, otra cosa que yo siempre he dicho y que cuando a mí me cayó el 20, lo entendí así: el miembro de iglesia que ama a Dios y ama a su iglesia, diezma y ofrenda. No podemos venir nada más a sentarnos a nutrirnos, a gozar, a tener, a disfrutar de todas las bondades que la iglesia central tiene y luego no querer comprometerme con la iglesia. Sí. Y lo digo porque a mí también me pasó, yo lo comprendí en algún momento. Somos muy demandantes en muchas ocasiones. No queremos sentir calor, tenemos climas. Si venimos y el clima no está encendido, exigimos que se enciendan los climas, pero tampoco queremos ser parte de ese sostenimiento, ¿no? Entonces, creo fielmente que el miembro que ama a Dios y a la iglesia, diezma y ofrenda. Gracias, Lore. Mana Toñita. Sin duda alguna tiene que ser una experiencia personal, cada quien tiene que ofrendar y diezmar. Hubo un tiempo en que se estuvo dando por familias, yo recuerdo eso, que se estaba dando el diezmo y la ofrenda por familias. Sí, no, dije, bueno, está bien, vamos a juntar, vamos a hacer, pero había una confusión en los registros, porque por ejemplo, aparecían un registro, para los que no sepan,
con un apellido, luego no encontraban al hermano y había muchas confusiones, no se sabía si realmente estaba ofrendando o estaba diezmando, pero definitivamente tiene que ser personal, porque como dice lo de la salvación, definitivamente es personal, no voy a salvar a mi hijo ni a mi esposo, sino nosotros vamos a dar cuentas a Dios de manera personal. Gracias. Hermana Glenda. Pues sí, coincido con la misma respuesta de las hermanas. Definitivamente tiene que ser personal. Esto es como la salvación, tiene que ser personal y siento que todo lo que es parte espiritual de cada uno de nosotros tiene que ser definitivamente personal. Sí podemos dar ese buen testimonio con nuestros hijos, con nuestros padres, podemos igual aconsejarles o enseñarles, pero la decisión la tiene cada quien, ya sea joven, adulto, tiene que ser personal. Gracias. Por último, Conta. Un anciano de iglesia en Chiapa de Corzo me hizo esa pregunta, contador, yo ya doy mi ofrenda sistemática y el manual de iglesia dice que amparo a mi esposa, a mis hijos que no trabajan, solo yo trabajo para que tengan algún cargo o algo, así que yo al dar mi ofrenda y mi diezmo ya cubro a mi familia, ¿es así? Le dije, sí, es correcto, pero ¿mi hijo puede dar si yo ya di mi ofrenda? Y entonces yo quedé escuchando. Yo ya di, yo ya cumplí con Dios, pero Él quiere dar también y de su gasto quiere dar. ¿Será que puede dar? Entonces yo quedé viendo al hermano y le dije, ¿y usted qué piensa? Pues yo creo que sí, dice, porque si no, ¿cómo va a aprender cuando esté grande? Si desde ahora no. Aunque yo ya ofrendé, pero si él de su gasto quiere apartar y dar, pues sí, dice, para que sienta eso que es dar a Dios y cuando tenga un trabajo y sea grande y forme un hogar, sepa hacerlo. Le dije, correcto, así es. Entonces, ese privilegio tan lindo que los niños con emoción ahora que la ofrenda se da a través de un sobre, no importa lo que ellos den, una moneda en un sobre, empiecen a practicar esta ofrenda sistemática para que empiecen a tener esa experiencia y a su temprana edad tener esa comunión con Dios. Así que los sobres se recomiendan de manera individual, el de la esposa, el de esposo, si trabajan ambos, y el de los niños. De los hijos. Gracias. Ya en alguna instrucción anterior también habíamos hecho énfasis en la importancia de la adoración de cada miembro de iglesia, de cada creyente. Vamos con las conclusiones finales y voy a pedirles que en un minuto, 2, 3 frases, como ustedes consideren, podamos hacer una invitación, un llamado o una reflexión hacia la iglesia referente a todo lo que hemos platicado esta tarde. Yo voy a leer la Biblia, que va a concluir mejor que yo. Miren, les voy a compartir 2 Corintios 9, del 7 en adelante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque a veces queremos hacer trueque con Dios, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y bueno, ahí viene el resto de textos acerca de este tema y termina diciendo gracias a Dios por su don inefable. Entonces, el participar de manera sistemática, devolviéndole a Dios la parte que le toca y mostrando agradecimiento por todas sus bondades, es necesario para tener una experiencia con Cristo. Pues la invitación en esta tarde es para que concienticemos, recapacitemos. Si usted está dando su diezmo y su ofrenda, no hay ningún problema. Si usted no le está dando, aún está a tiempo. Y piense no solo en que le van a dar un cargo o lo van a registrar, sino que es con Dios, no es con la iglesia. Definitivamente es con Dios. Las bendiciones y todo lo que usted reciba es de Dios. Y Dios lo va a bendecir en gran manera.
Bueno, yo solo quisiera leerles aquí que es parte de un lema que tengo en mi vida, que dice, que es muy conocido, pero dice así, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Poner en primer lugar a Dios siempre, y todo lo demás vendrá por añadidura. Un hermano una ocasión aquí en Tuxtla me abordó, ya iba en su auto con sus maletas de vacaciones, y entonces me entregó un sobre bastante lleno y me dice: contador, le entrego mi diezmo y mi ofrenda, por favor. Yo ya voy de vacaciones, ya voy de salida, así que no me dio tiempo ni llegar a la asociación, se lo entrego. Subió a su auto, encendió el auto y ya se iba. Le dije: hermano, espere, le voy a dar un recibo de lo que me está entregando. Y me queda viendo y me dice: no, yo me quiero salvar, si usted no lo entrega, allá usted. Y se va. Me dejó el sobre en la mano y me dejó con la frase en la mente: yo me quiero salvar, allá usted si no lo entrega. Así que fui a la asociación, entregué el sobre en la caja, pedí el recibo, lo guardé, esperé hasta que él llegara, indagué la dirección y entonces lo busqué, y ya que lo busqué llegué a su casa y le dije: hermano, aquí estoy, aquí está su recibo, yo también me quiero salvar, le dije. El compromiso es con Dios, no es con los demás. Y qué hermoso es cuando alguien dice: yo doy a Dios y lo demás, ese no es asunto, yo y mi Dios. Así que yo te invito a ser fiel y a experimentar esa fidelidad, tú y Dios y nadie más. Gracias. Hermanos, espero que esta participación, la verdad es que haya disipado dudas, haya nutrido, también instruido nuestras vidas, pero para que no sea echado en saco roto, no sea un tema más que yo haya escuchado, les voy a pedir lo siguiente: busquemos a nuestra familia, busquemos a papá, busquemos a mamá, busquemos a los hijos, nos reunamos, vamos a hacer una oración en este momento y vamos a tener un espacio especial y en la plática para con Dios tratemos de, si ya tenemos un voto, si ya tenemos un pacto, refrendar ese compromiso con el Señor. Y si todavía no lo tenemos, se lo platiquemos al Señor y le digamos: Padre, no he dado ese paso de fe por esto, esto, esto y esto. Y durante la oración pidamos que el Espíritu Santo nos guíe para que al finalizar, junto con toda la familia, confiemos en que Dios nos dará una respuesta, nos dará una guía que será lo mejor para nuestras vidas. Así que, por favor, nos levantemos, busquemos a la familia y platiquemos acerca de esto. Refrendar nuestro compromiso personal con Dios, si así ya lo tenemos. Y si no, dar ese paso de fe, los que así lo deseen. Nos colocamos de pie, les vamos a dar un espacio de 3-5 minutos para que podamos platicar, para que podamos orar, y su servidor va a terminar con una oración.
Oramos todos, hermanos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por todas las bondades, por todas tus bendiciones. Gracias por permitirnos formar parte de tu pueblo escogido. Gracias por esta hermosa iglesia de la cual formamos parte, de toda esta organización. Gracias por tus ministros, por la dirigencia de la iglesia, Señor, por toda la hermandad que forma parte de este cuerpo. Permite, Señor, que este momento, al escuchar la experiencia de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, al escuchar los testimonios, la convicción, la confianza en ti, Señor, podamos tomar compromiso contigo, Señor. Podamos dar pasos de fe hacia adelante. Ya no demos pasos hacia atrás, que ya no nos quedemos estancados en el mismo lugar, que esa vida de vaivén la dejemos a un lado y podamos hacer un compromiso, una inversión sólida en la roca que es Cristo Jesús. Que nuestro corazón se goce en adorarte, Padre. Que nuestro corazón se goce en ofrendar. Que nuestro corazón se goce en participar, en enseñar, en dar testimonio a nuestros hijos de lo grandioso que es participar en tu iglesia, Señor. Permite que podamos dar testimonio y enseñar a los más pequeñitos. Si hasta este momento tal vez no lo hayamos hecho y los hijos quizás ya están grandes y todavía no sabían o desconocían, que tomemos cartas en el asunto, que tomemos decisiones, que vayamos por esos hijos quizás que ya no están en la iglesia, que no haya motivo que nos lo impida, Padre, que no haya orgullo, que no haya nada que nos detenga. Que lo primero sea nuestra salvación y nuestra relación contigo. Bendice a tu iglesia, Señor. Que seamos una iglesia fiel, que seamos una iglesia dadivosa, que seamos una iglesia agradecida. Porque cuando todos experimentemos ese nivel de relación contigo, las bendiciones se verán en cantidad, Señor. Y tu promesa lo dice, que nos quieres dar y nos quieres dar en abundancia, hasta que sobreabunde. Pero primero debemos proponerlo en nuestro corazón, Señor. Nos has dado el más grande regalo de todos, que es la mayor ofrenda que pudo haber existido, que es la vida de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias a esa ofrenda, cada uno de nosotros tenemos acceso a la salvación el día de hoy. Gracias a esa ofrenda el día de hoy, aquí estamos congregados con el único propósito de alabar tu nombre, Señor. Permite que ese sea el sentir, que ese sea el motivo y que nuestro corazón todo el tiempo piense de continuo en adorar tu nombre, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice a cada miembro aquí presente y los que quizás no pudieron venir por algún tema de salud, pero están viendo a través de la pantalla. Alcánzalos con tu bendición, Señor. Gracias por este día especial y que al partir de tu casa de oración no partamos igual que como entramos, sino que nos vayamos fortalecidos, convencidos, comprometidos con el Dios Todopoderoso. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Agradecemos la participación de cada uno de nuestros panelistas, nuestra hermana Toñita, Lore Molinari, hermana Glenda, Conta Víctor, muchas gracias por participar. Esperamos que todos nos hayamos beneficiado con el testimonio, con la experiencia. Y antes de retirarnos vamos a cantar nuestro himno de Feliz Semana. Los invito a que nos coloquemos de pie. Y si hay alguien que nos pueda apoyar en la dirección del canto, se lo agradeceremos.